cómo ocurre, digamos, cómo derivan, cómo ocurre el desarrollo y finalmente la fusión de estas dos glándulas durante el desarrollo. Fíjense, en esta imagen podemos ver que la adenohipófisis es una verdadera glándula desde el punto de vista embrionario que se forma como parte de una evaginación del paladar, lo ven allí, del paladar o del velo del paladar, es decir, ya prácticamente de la faringe, en una parte que se llama la bolsa de Rathke, nace como una invaginación de la faringe, allí la vemos, del ectodermo oral, y la neurohipófisis, que es esto que está en amarillo, lo vemos acá en otro detalle, es una verdadera extensión del tejido nervioso del encéfalo, se me va el puntero cada tanto, perdón, una verdadera extensión entonces del tejido nervioso del encéfalo, de hecho del diencéfalo, su origen entonces es neuroectodérmico y vamos a ver que secreta justamente neurohormonas, ¿sí? Bien, entonces a medida que vamos avanzando en el desarrollo, se forma el infundíbulo, que es como el tallo hipoficiario, y finalmente quedan las dos juntas en lo que es la glándula hipófisis, con una parte anterior, entonces que tiene eh, origen verdaderamente glandular, mientras que la hipófisis posterior o neurohipófisis tiene un origen neuroectodérmico, ¿sí? Bien. Y las estudiamos juntas, estudiamos juntos el hipotálamo y la hipófisis, de hecho lo estudiamos como una unidad, como vemos acá en la mayoría de los textos, les van a ver como si fueran una sola estructura, y es porque están íntimamente vinculados el hipotálamo y hipófisis, y de hecho me parece súper interesante que en este punto nuestros dos sistemas de control, como dijimos, el nervioso y el endocrino, hacen como una encrucijada, se entrecruzan, es donde se combinan claramente, no es que estén separados en otros puntos y que trabajen totalmente en forma independiente, pero en este punto es quizás donde más claramente se ve que trabajan juntos en lo que es la integración de las respuestas, de muchas respuestas del organismo, ¿no? El hipotálamo entonces recibe señales del medio interno y del medio ambiente externo, integra estas señales y a través de diversas conexiones que tiene con la hipófisis, regula funciones que son vitales para la supervivencia del organismo y obviamente para la supervivencia de la especie, ¿no? Y el hipotálamo, como les decía hace un momento, no solamente regula el sistema endocrino y la secreción de varios grupos de hormonas, sino que también en función a la integración de estos estímulos que les llegan ya sea del ambiente interno o del ambiente externo, va a poder también programar o modificar funciones, ya sea del sistema autónomo o respuestas conductuales. Y las vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando a lo largo de esta unidad. ¿Cómo es la relación del hipotálamo con la hipófisis? Como dijimos, la hipófisis en realidad son dos glándulas que se unen durante el desarrollo, pero son dos glándulas distintas desde el punto de vista embriológico y desde el punto de vista histológico también. Entonces las vamos a estudiar por separado y de hecho la relación del hipotálamo con la adenohipófisis y con la neurohipófisis es diferente. Entonces lo vamos a ver por separado. Con la adenohipófisis la relación es hemática, es decir, hay un sistema de vasos portales. ¿Se acuerdan que era un sistema porta? ¿Recuerdan por allí? ¿Siguen ahí? Si no se acuerdan, me dicen no nos acordamos y lo explicamos. ¿Vieron un sistema porta cuando vieron renal con Franco? No hay muchos sistemas porta en nuestro organismo. ¿No lo recuerdan?
Es un sistema que de un vaso que es más grande se ramificaba en vasos más pequeños y después se volvía a unir en vasos más grandes. Bien, y digamos, hasta ahí podría ser un sistema capilar cualquiera, vasos grandes como las arterias, capilares, se ramifican capilares y se vuelve a unir en un vaso más grande que son las venas. La particularidad de los sistemas porta es que tenemos dos sistemas de capilares antes que la sangre sea de vuelta llevada a la circulación venosa y de regreso al corazón, ¿sí? Es decir, en el riñón ustedes vieron que teníamos una arteria aferente, capilares del glomérulo renal, una arteria eferente y de vuelta capilares, es decir, tenemos capilares en el glomérulo y capilares alrededor del asa de Henle, ¿sí? Es decir, tenemos capilares, vasos, capilares de nuevo, y después se va la sangre al sistema venoso, ¿sí? Este es otro sistema porta, tenemos tres sistemas porta, de hecho, nada más en nuestro organismo, el porta renal, el porta hipofisiario y un sistema porta hepático, que se lo van a ver cuando vean sistema digestivo, en donde los vasos entonces se capilarizan, se unen en un vaso más grande y se vuelve a capilarizar para unirse finalmente, sí, en otro vaso más grande, bien como decían recién, y llevar la sangre hacia la circulación. Entonces acá tenemos que entonces la conexión del hipotálamo, de las neuronas hipotalámicas con el sistema, con la hipófisis anterior es hemático y a través de un sistema porta. Entonces tenemos una arteria hipofisiaria superior que se capilariza a este nivel, a nivel de la eminencia media, que es como el tallo hipofisiario, esta primera parte del tallo hipofisiario, ahí se capilariza, recogen entonces estos capilares las secreciones que producen estas neuronas hipotalámicas. Estas neuronas, en lugar de producir neurotransmisores, producen neurosecreciones que las liberan a la sangre, ¿sí? En lugar de inervar un tejido diana o inervar o conectarse con otras neuronas, liberan su secreción a la sangre, es decir, son neurohormonas que las liberan entonces en estos capilares que son recogidos por vénulas que van a descender por este tallo hipofisiario y se van a volver a capilarizar para bañar cuidadosamente, para irrigar cuidadosamente a las células que conforman la hipófisis anterior. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Tenemos Sí, profe. que recogen lo que produce el hipotálamo y capilares entonces que bañan con esto que recogieron del hipotálamo la hipófisis anterior. Entonces, el hecho de que la sangre vaya por capilares aquí y de nuevo por capilares en esta región hace que circule muy lentamente. Recuerden que a nivel capilar la sangre va muy lentamente y de esa manera se asegura que las células lleguen en concentraciones adecuadas antes de que sean metabolizadas y que se las lleve la circulación, que la neurosecreción del hipotálamo llegue a la hipófisis anterior y llegue a sus células blanco que están justamente en la hipófisis anterior, ¿sí? Bien. Acá tenemos un detalle de esto que es el sistema porta hipofisiario, ¿sí? Aquí se capilarizan, recogen entonces las secreciones del hipotálamo, se coalescen en vasos un poco más gruesos, como las venas hipofisiarias, pero vuelve a capilarizarse entonces esta sangre, esta sangre vuelve a circular por capilares en este plexo que baña la hipófisis anterior, ¿sí? Y en la hipófisis anterior, entonces llegamos a la hipófisis anterior en donde nos encontramos con unos cordones de células bastante diversas. Si las vemos por microscopía clásica, por técnicas de microscopía óptica clásica, las células de la hipófisis anterior pueden ser, de acuerdo a su afinidad por los colorantes, cromófobas, acidófilas, o basófilas, pero si las analizamos con técnicas de microscopía electrónica o técnicas de inmunohistoquímica, vemos que esto es un poco más complejo
De hecho, son todas células secretoras de proteínas, ¿no? Son todas las hormonas que produce la adenohipófisis son de naturaleza proteica. Por lo tanto, si son de naturaleza proteica, ¿qué tipo de receptores van a tener? ¿Sobre qué tipo, cómo van a ser sus mecanismos de acción hormonal? ¿A través de qué tipo de receptores? Metabolotrópicos, profe. Bien, ¿y dónde se encuentran esos receptores? En las células blanco, obviamente, pero ¿dónde? ¿En la membrana o en el interior de la célula? ¿Se acuerdan? No son proteínas de intermembrana, o sea, como que Bien, están en la membrana, pero cruzan al interior también. perfecto, pero están en la membrana, ¿sí? Sí, sí, Son sí. transmembrana, pero están en la membrana. No son receptores que se encuentran sueltos dentro del citoplasma ni en el núcleo, ¿sí? Son receptores asociados a proteína G. ¿Se acuerdan que veían esos mecanismos con Carla la clase pasada? Entonces, todas las hormonas de la adenohipófisis son de naturaleza proteica, por lo tanto comparten estos mecanismos de acción hormonal de receptores asociados a proteína G, ¿sí? Y se pueden distinguir, como les decía recién, por técnicas de inmunohistoquímica y por técnicas de microscopía electrónica, se pueden distinguir 5 tipos de células distintas, que son las que llamamos somatotropas, que producen y secretan hormona de crecimiento, o GH. Estas siglas vienen de los nombres de las hormonas en inglés y se van a tener que acostumbrar porque la mayoría de los textos están así, entonces es importante que se vayan acostumbrando a estas siglas, growth hormone. Las hormonas corticotropas o secretoras de corticotropinas, perdón, o ACTH, que es la hormona de adrenocorticotrófica. Las células lactotropas o mamotropas, que son las que producen prolactina, por suerte acá no hay siglas en inglés. Las gonadotropas, que producen dos tipos de hormonas, la hormona folículo estimulante